La sombra de Hitler se cernía ominosamente sobre Europa, mientras su máquina de guerra devoraba naciones enteras. Sin embargo, incluso dentro de las filas de su propia camarilla, la traición burbujeaba en los rincones más oscuros. Figuras clave dentro del partido nazi confabulaban en secreto, buscando desafiar el poder y la autoridad de su Führer. Pero la traición en el Reich no era un juego de niños. Hitler y su régimen eran conocidos por su crueldad despiadada y su falta de misericordia hacia aquellos que se desviaban de su visión del mundo. Los traidores enfrentaban consecuencias desgarradoras que iban desde juicios sumarios hasta ejecuciones públicas. Y a menudo, sus destinos se volvían ejemplos escalofriantes para cualquier otro que se atreviera a considerar el acto de traición. El brutal destino de los traidores de Hitler se convertiría así en una sombría realidad, un recordatorio sombrío de las consecuencias de desafiar al Reich. Traición en el corazón del Reich. El complot contra Hitler. La conspiración del 20 de julio de 1944, también conocida como el atentado de Wolfschanz, fue un intento audaz de acabar con la vida del Führer y derrocar al régimen nazi. En el corazón de este complot se encontraban hombres de honor y patriotismo, pero también había aquellos cuyas motivaciones eran más complejas y cuestionables. El líder indiscutible de la conspiración fue el coronel Klaus von Stauffenberg, un oficial del ejército alemán que había llegado a la conclusión de que Hitler debía ser eliminado para salvar a Alemania del desastre total. Stauffenberg reclutó a otros oficiales de alto rango, incluidos el general Friedrich Olbricht y el general Ludwig Beck, en su misión para asesinar al Führer y tomar el control del gobierno. El 20 de julio de 1944, Stauffenberg colocó una bomba en una maleta durante una reunión en el cuartel general del Führer en Rastenburg, Prusia Oriental. La explosión resultante fue poderosa, pero Hitler sobrevivió milagrosamente, con solo heridas menores. Tras la explosión en el cuartel general del Führer, los conspiradores anunciaron apresuradamente la muerte de Hitler, esperando provocar una conmoción en las filas nazis y ganar tiempo para consolidar su posición. Desplegaron tropas leales a su causa en áreas clave de Berlín y otras ciudades, mientras emitían órdenes de arresto contra altos líderes nazis, incluido Joseph Goebbels. Internamente, intentaron establecer comunicaciones para coordinar sus movimientos y mantenerse informados sobre el desarrollo de la situación. Además, llamaron a la resistencia popular, esperando ganar apoyo para su causa entre la población alemana y otras figuras influyentes. Sin embargo, la falta de confirmación de la muerte de Hitler y la respuesta rápida y determinada del régimen nazi socavaron sus esfuerzos. La confusión reinante y la falta de coordinación permitieron que las fuerzas leales al Führer retomaran el control rápidamente. Stauffenberg llegó al Wendler Block con la intención de coordinar las acciones restantes del golpe de Estado. Poco después de su llegada, fueron rodeados por las fuerzas de la Gestapo y arrestados. A medida que la noticia del atentado se propagaba, la Gestapo, la temida policía secreta nazi, lanzó una cacería implacable para capturar a los conspiradores. Algunos fueron arrestados de inmediato, mientras que otros lograron escapar por poco. Las operaciones de búsqueda y captura fueron tan precisas como brutales. Equipos de agentes de la Gestapo irrumpieron en hogares, lugares de trabajo e incluso escondrijos secretos donde se escondían los conspiradores. La violencia y la intimidación marcaron estas redadas, con familias aterrorizadas y vecindarios enteros sumidos en el miedo. Una vez bajo custodia,
Los conspiradores enfrentaron interrogatorios infernales. La Gestapo no escatimó en su uso de la tortura física y psicológica para arrancar confesiones y detalles sobre el complot. Golpes, descargas eléctricas, privación del sueño. Cualquier método era justificado en la búsqueda de información. Algunos conspiradores, quebrados por el dolor y el miedo, cedieron y confesaron. Traicionaron a sus compañeros y revelaron detalles críticos sobre el plan, en un intento desesperado por aliviar su propio sufrimiento. Sin embargo, otros resistieron valientemente, soportando el tormento en silencio y protegiendo a sus camaradas tanto como les fue posible. Los juicios fueron poco más que farsas, espectáculos diseñados para legitimar las ejecuciones que seguirían. Tribunales controlados por el régimen emitieron veredictos de culpabilidad en tiempo récord, condenando a los conspiradores a muerte por traición. Las sentencias se llevaron a cabo de inmediato, con ejecuciones públicas. Conspiradores y ejecuciones. El destino de los traidores. Como uno de los principales responsables, Stauffenberg enfrentó un juicio sumario por traición. El proceso fue rápido y se le encontró culpable de su participación en el complot para asesinar a Hitler y derrocar el régimen nazi. La sentencia fue la pena de muerte y el mismo día del intento de asesinato, el 20 de julio de 1944, Klaus von Stauffenberg fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el patio del Wendler Block, la sede del ejército de reserva en Berlín. Junto con él, varios otros conspiradores también fueron ejecutados ese día como represalia por su participación en el complot. El teniente y secretario adjunto de Klaus von Stauffenberg, Werner von Haaften, también planificó junto a su jefe la logística del plan, coordinando los detalles y asegurándose que todo estuviera en su lugar para el momento crucial del atentado. El día del intento de asesinato, von Haaften acompañó a Stauffenberg a la Guardia del Lobo en Prusia Oriental, donde Hitler estaba llevando a cabo una reunión de Estado Mayor. Llevaba consigo la maleta que contenía la bomba que se suponía debía acabar con la vida del dictador nazi. Como secretario adjunto, von Haaften estaba íntimamente familiarizado con los procedimientos y protocolos del lugar, lo que le permitió a Stauffenberg colocar la maleta con la bomba debajo de la mesa de conferencias sin levantar sospechas. Cuando la bomba estalló, Stauffenberg y Werner von Haaften regresaron a Berlín al Wendler Block, que era el centro de operaciones de la resistencia alemana. Una vez allí, las autoridades nazis, alertadas sobre el intento de asesinato, iniciaron una serie de arrestos de los conspiradores. Von Haaften, al ser un colaborador cercano de Stauffenberg y su secretario adjunto, fue uno de los detenidos. Las fuerzas de seguridad nazis, que incluían a miembros de la Gestapo, llevaron a cabo redadas en busca de los conspiradores y los detuvieron en el mismo lugar donde estaban planeando el golpe contra Hitler. Posteriormente fue sometido a juicio sumario por traición y sentenciado a pena de muerte. La ejecución de Haaften ocurrió en el patio del Wendler Block, junto a Stauffenberg, donde se habían planificado gran parte de los preparativos para el golpe, y finalmente fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento. Pero no solo Stauffenberg y von Haaften fueron los perpetradores del intento de asesinato a Hitler. También participaron otros importantes oficiales y civiles, como Henning von Treschow. Von Treschow se unió al movimiento de resistencia después de presenciar las atrocidades del régimen nazi en la Unión Soviética, donde sirvió durante la invasión alemana. Convencido de la necesidad de derrocar a Hitler, comenzó a conspirar activamente contra él, convirtiéndose en uno de los principales arquitectos del complot del 20 de julio. Treschow, temiendo represalias, trató de encubrir su papel en el complot, pero su participación fue descubierta.
A medida que la Gestapo intensificaba sus investigaciones, Treschow se dio cuenta de que sería capturado pronto. Finalmente, para evitar la captura y la inevitable ejecución, Treschow decidió quitarse la vida. El 21 de julio de 1944, un día después del fallido atentado, se suicidó en el frente ruso, ingiriendo una cápsula de cianuro. Como general alemán y exjefe del Estado Mayor del Ejército alemán, Ludwig Beck fue uno de los principales conspiradores en el complot del 20 de julio. Beck, debido a su prestigio y posición dentro del ejército, fue instrumental en la planificación y coordinación del complot. Su conocimiento de los asuntos militares y su autoridad entre los oficiales superiores ayudaron a ganar apoyo para la conspiración dentro de las filas del ejército alemán. Además, Beck había sido un crítico abierto de Hitler y su estrategia militar, lo que lo convirtió en un líder natural para aquellos que buscaban un cambio de régimen. El papel de Beck en el complot incluyó la preparación de planes militares para asegurar el control del gobierno después del asesinato de Hitler y la coordinación de las acciones de los conspiradores dentro del ejército. Pero fue arrestado poco después del atentado fallido y enfrentó un juicio sumario dirigido por el sistema judicial nazi. Antes de ser juzgado, Beck optó por quitarse la vida, prefiriendo la muerte a enfrentar la humillación y la tortura a manos de sus captores. Friedrich Olbricht, un general del ejército alemán y jefe del Estado Mayor General de la Reserva del Ejército en ese momento, desempeñó un papel crucial en la conspiración para asesinar a Adolf Hitler el 20 de julio de 1944. Como responsable principal de coordinar las acciones militares dentro de Alemania, una vez que se llevara a cabo el asesinato de Hitler, Olbricht tenía la tarea de poner en marcha el Plan Valkyrie, un plan de contingencia originalmente diseñado para el control del orden interno en caso de disturbios civiles, pero que fue modificado por los conspiradores para llevar a cabo el golpe. Bajo el Plan Valkyria, las unidades de reserva que estaban bajo el mando de Olbricht recibirían órdenes falsas o desastres naturales, lo que les llevaría a ocupar puntos estratégicos en Berlín y otras ciudades clave. Esta maniobra aseguraría el control del gobierno y facilitaría la detención de los líderes nazis una vez que Hitler fuera eliminado. Después del fracaso del atentado del 20 de julio, Friedrich Olbricht fue arrestado en el Wendler Block, la sede del ejército de reserva en Berlín, donde se habían coordinado gran parte de los preparativos para el golpe. Su arresto marcó el comienzo de una serie de arrestos de conspiradores por parte de las autoridades nazis. Una vez bajo custodia, Olbricht fue juzgado sumariamente por un tribunal militar nazi. Fue encontrado culpable de traición por su participación en el complot para asesinar a Hitler y derrocar al régimen nazi. La sentencia fue la pena de muerte, y el 21 de julio de 1944, Friedrich Olbricht fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en el patio del Wendler Block, junto con otros conspiradores, incluyendo al líder del complot, Klaus von Stauffenberg. Karl Friedrich Goerdeler, otro importante conspirador en el intento de asesinato de Adolf Hitler el 20 de julio de 1944, desempeñó un papel crucial en la resistencia interna contra el régimen nazi. Goerdeler, un conservador y exalcalde de Leipzig, había mantenido una postura firme en contra de las políticas dictatoriales de Hitler y su régimen desde mucho antes del estallido de la guerra. Su participación en el complot no solo implicaba la concepción del plan para asesinar a Hitler, sino también la preparación para establecer un gobierno provisional después del éxito del golpe. Dada su experiencia política y administrativa como exalcalde de Leipzig y exmiembro del gobierno alemán, Goerdeler fue considerado para desempeñar un papel destacado en el futuro gobierno provisional. Se esperaba que ocupara un cargo importante, posiblemente el de canciller,
en el nuevo gobierno que se formaría después del derrocamiento de Hitler. Su visión política y su compromiso con los valores democráticos lo convirtieron en una figura central en los planes para la reconstrucción de Alemania después de la caída del régimen nazi. El día del atentado, Goerdeler fue detenido por la Gestapo, la temida policía secreta del régimen nazi, el mismo día del fallido intento del asesinato al Führer. Tras su arresto, Goerdeler fue sometido a interrogatorios y torturas por parte de la Gestapo en un intento de obtener información sobre otros conspiradores y detalles del complot. Sin embargo, se mantuvo firme en sus convicciones y se negó a divulgar información que pudiera comprometer a sus compañeros conspiradores. Después de un breve juicio sumario, Goerdeler fue condenado a muerte por traición el 8 de agosto de 1944. A pesar de los esfuerzos de sus partidarios por salvarlo, incluidas influencias internacionales, la sentencia se llevó a cabo. El 2 de febrero de 1945, finalmente, fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Plötzensee, en Berlín. Erwin von Witzleben emergió como una figura destacada en el intento de asesinato contra Adolf Hitler el 20 de julio de 1944. Como general de alto rango en la Wehrmacht, había llegado a la conclusión de que la eliminación de Hitler era vital para el futuro de Alemania y la paz en Europa. Su posición dentro del ejército alemán lo convirtió en una pieza clave para el éxito del golpe planeado. Witzleben estaba destinado a liderar las fuerzas militares que tomarían el control de Berlín después del asesinato de Hitler. Con su amplia experiencia y respeto en el ejército, su apoyo era crucial para garantizar la cooperación y la ejecución efectiva del plan. Junto con otros conspiradores, trabajó en estrecha colaboración para coordinar el plan y asegurarse de que las fuerzas militares estuvieran preparadas para actuar rápidamente una vez que Hitler fuera eliminado. El día del atentado, Witzleben estaba listo para cumplir su papel designado en el golpe. Sin embargo, cuando el plan fracasó y la bomba colocada por Klaus von Stauffenberg no logró matar a Hitler, la Gestapo se movió rápidamente para arrestar a los conspiradores. Witzleben fue detenido por la Gestapo el mismo día del atentado. Después de su arresto, fue sometido a interrogatorios y a un juicio sumario por traición. Dada su alta posición militar y su participación destacada en el complot, fue condenado a muerte el 8 de agosto de 1944. La sentencia se llevó a cabo rápidamente y el 8 de agosto de 1944, Erwin von Witzleben fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Plötzensee, ubicada en Berlín. La figura de Helmut James Graf von Moltke no solo destaca por su distinguida carrera como jurista, sino también por su coraje y compromiso con la resistencia alemana contra el régimen nazi. Si bien no participó de manera directa en la planificación o ejecución del atentado del 20 de julio de 1944 contra Hitler, su papel en la red de contactos y su influencia dentro de la resistencia lo vincularon con el complot. Es importante resaltar que Moltke no compartía la perspectiva de algunos de sus colegas conspiradores que abogaban por métodos violentos para derrocar a Hitler. En lugar de ello, él y su grupo de intelectuales y aristócratas, conocido como el Círculo de Kreisau, abogaban por una resistencia no violenta, fundamentada en principios éticos y morales. Moltke fue un ferviente defensor de la idea de un nuevo orden democrático y humanitario para Alemania después de la caída del régimen nazi. Sin embargo, su posición de oposición al régimen y sus actividades políticas lo colocaron en el punto de mira de las autoridades nazis. Tras el fracaso del atentado del 20 de julio, las fuerzas de seguridad del régimen intensificaron sus esfuerzos para desmantelar cualquier forma de resistencia interna. Moltke fue arrestado por la Gestapo el 19 de enero de 1944. Antes de que se llevara a cabo el atentado,
en relación con su participación en actividades subversivas contra el régimen. Durante su detención, Moltke fue sometido a interrogatorios y juicios sumarios, enfrentando acusaciones de traición y conspiración contra el Estado. Finalmente, el 11 de enero de 1945, fue condenado a muerte por el Tribunal Popular Nazi, en un proceso judicial injusto y parcializado. Pocos meses después del atentado, el 23 de enero de 1945, Helmut James Graf von Moltke fue ejecutado mediante la horca en la prisión de Plötzensee, en Berlín. Hans Oster, un oficial de alto rango en la Abwehr, la agencia de inteligencia militar alemana, desempeñó un papel crucial en la organización y ejecución del complot contra Hitler. Su influencia y conocimientos dentro de la Abwehr lo convirtieron en uno de los principales organizadores del atentado del 20 de julio de 1944. Trabajando estrechamente con otros líderes de la conspiración como Klaus von Stauffenberg y Friedrich Olbricht, Oster contribuyó significativamente a la planificación y coordinación del plan para asesinar a Hitler y derrocar al régimen nazi. Como experto en inteligencia militar, Oster proporcionó un apoyo logístico y de inteligencia crucial para el complot. Facilitó la comunicación entre los conspiradores, garantizando que los detalles del ataque se mantuvieran en secreto y que las operaciones se llevaran a cabo de manera efectiva. Su posición dentro de la Abwehr también le otorgó acceso a recursos y personal militar que fueron utilizados en el intento de derrocar al régimen nazi. Aunque Oster no estuvo directamente involucrado en la ejecución física del atentado, su participación fue fundamental para la organización y el éxito del plan. Su experiencia y habilidades estratégicas fueron invaluables para garantizar que el intento de asesinato se llevara a cabo con la mayor precisión y eficacia posible. Tras el fracaso del ataque del 20 de julio, Oster fue arrestado por las autoridades nazis y sometido a interrogatorios y torturas por parte de la Gestapo. La Gestapo estaba decidida a obtener información sobre la conspiración y otros posibles conspiradores, y utilizaron métodos brutales para intentar extraer información de Oster. Sin embargo, a pesar de la presión extrema, Oster se mantuvo firme en su lealtad a la causa y se negó a revelar detalles que pudieran incriminar a sus compañeros conspiradores. Finalmente, Oster fue juzgado por traición en un tribunal militar nazi y condenado a muerte. Fue ejecutado por ahorcamiento el 9 de abril de 1945, apenas unas semanas antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Su ejecución tuvo lugar en la prisión de Plötzensee en Berlín. Fritz Dietloff von der Schulenburg, un diplomático y oficial retirado del ejército alemán, se vio impulsado a unirse a la resistencia interna contra el régimen nazi debido a sus profundas preocupaciones sobre la dirección que estaba tomando Alemania bajo el liderazgo de Hitler. Como individuo con una amplia experiencia y una perspectiva privilegiada sobre los asuntos internacionales, Schulenburg fue testigo de primera mano del daño y la destrucción causados por las políticas agresivas y brutales del régimen nazi. Convencido de la necesidad de detener la marcha hacia el abismo, Schulenburg se convirtió en uno de los conspiradores clave en la trama para eliminar a Hitler y derrocar al régimen nazi. Su participación activa en la planificación y organización del atentado del 20 de julio de 1944 refleja su compromiso inquebrantable con la causa de la libertad y la justicia. Además de proporcionar apoyo logístico y moral a sus compañeros conspiradores, Schulenburg utilizó su influencia y conexiones diplomáticas para buscar el respaldo de potencias extranjeras en caso de éxito del complot, mostrando una visión estratégica y un compromiso con la causa más allá de las fronteras de Alemania. Sin embargo, tras el fracaso del complot, las fuerzas de seguridad alemanas desataron una intensa búsqueda de los conspiradores. Schulenburg fue identificado rápidamente como uno de los participantes en el plan y fue arrestado sin demora.
Sometido a interrogatorios por la Gestapo, la policía secreta nazi, Schulenburg resistió valientemente las tácticas de presión y tortura diseñadas para obtener información sobre la conspiración y otros posibles conspiradores. A pesar de la brutalidad y la coerción a la que fue sometido, Schulenburg se mantuvo firme en su compromiso con sus ideales y se negó a delatar a otros miembros del grupo. Sin embargo, la justicia bajo el régimen nazi era implacable. Después de ser juzgado por traición en un tribunal militar nazi, Schulenburg fue condenado a muerte. El 10 de agosto de 1944, apenas unas semanas después del atentado, fue ejecutado por la horca en la prisión de Plötzensee. Hans Gisevius, un oficial civil alemán y miembro del movimiento de resistencia contra el régimen nazi, desempeñó un papel crucial durante el atentado del 20 de julio. Gisevius, quien trabajaba en el Ministerio del Interior del Reich, estuvo involucrado en la conspiración desde sus etapas iniciales. Utilizó su posición para facilitar la logística y la comunicación entre los conspiradores, así como para proporcionar información interna sobre los movimientos de las tropas y los planes de Hitler. Durante el día del atentado, Gisevius no estaba presente en la guarida del lobo en Berchtesgaden, donde ocurrió el intento de asesinato. Sin embargo, desempeñó un papel fundamental en los eventos posteriores al fracaso del plan, ya que ayudó a coordinar la fuga de algunos conspiradores y contribuyó a la difusión de información sobre la resistencia dentro y fuera de Alemania. Luego del fallido atentado, Gisevius pasó a la clandestinidad hasta el 23 de enero de 1945, cuando escapó a Suiza usando un pasaporte que había pertenecido a Karl Deichmann, cuñado del conde alemán Helmut James von Moltke. Joseph Wirmer, un destacado jurista y miembro activo de la resistencia alemana contra el régimen nazi, desempeñó un papel crucial durante el atentado del 20 de julio. Wirmer, conocido por su integridad y compromiso con la justicia, se unió al círculo de conspiradores liderado por el coronel Stauffenberg en su intento de derrocar a Hitler. Como parte de la conspiración, Wirmer contribuyó con sus habilidades legales y políticas para planificar y ejecutar el atentado. Sin embargo, el intento fracasó cuando la bomba colocada por Stauffenberg no logró matar a Hitler en Prusia Oriental. Tras el fallido golpe, Wirmer fue arrestado por la Gestapo el 4 de agosto de 1944. Sometido a interrogatorios y torturas, Wirmer se mantuvo firme en su lealtad a la causa de la resistencia y se negó a traicionar a sus compañeros y conspiradores. Y posteriormente, el 8 de septiembre de 1944, fue juzgado sumariamente por un tribunal nazi y condenado a muerte por traición. 2 horas después de la sentencia, fue ejecutado por ahorcamiento en la prisión de Plötzensee. En septiembre de 1943, el coronel Albrecht Merz von Kirchheim se involucró en el complot para asesinar a Hitler y fue uno de los principales arquitectos de la Operación Valkyria, contribuyendo con sus habilidades organizativas y militares para asegurar el éxito del plan. Después del atentado, von Kirchheim actuó rápidamente para tratar de activar la Operación Valkyria y tomar el control del gobierno. Sin embargo, el fracaso del atentado llevó al arresto inmediato de von Kirchheim. Después de su arresto, von Kirchheim fue sometido a un juicio sumario dirigido por el coronel general Friedrich Fromm, quien inicialmente había simpatizado con la conspiración, pero luego traicionó a los conspiradores para salvarse. Von Kirchheim y sus compañeros conspiradores fueron declarados culpables de traición y condenados a muerte. El 20 de julio de 1944, von Kirchheim fue llevado al patio del Wendler-Block, donde fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento junto con otros líderes del complot, incluyendo a Friedrich Olbricht, Klaus von Stauffenberg y Werner von Haeften. El jurista alemán y miembro del movimiento de la resistencia, Karl Schack,
En 1934, Sack ingresó al recién fundado Reichskriegsgericht, el Tribunal Militar del Reich, donde ascendió rápidamente a una posición senior. Su papel en este tribunal fue crucial, especialmente cuando pudo retrasar el procedimiento contra el comandante en jefe del ejército, Werner von Fritsch, quien había sido falsamente acusado de homosexualidad por la Gestapo, en un intento de desacreditarlo por su oposición a los intentos de Hitler de subyugar a las fuerzas armadas alemanas. La posición de Sack en el Reichskriegsgericht le otorgó acceso a importantes círculos de la resistencia dentro del ejército alemán, incluyendo figuras como el almirante Wilhelm Canaris, el mayor general Hans Oster y Hans von Donangy, así como otros dentro de la Wehr, la inteligencia militar alemana. Esta conexión con la resistencia lo llevó a participar en el intento de asesinato de Hitler en el complot del 20 de julio de 1944, pero después del fracaso del complot, Sack fue arrestado el 9 de agosto de 1944 y enfrentó un juicio sumario ante una corte marcial de las SS, presidida por Otto Torbeck. Fue condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento 2 días después. Se ha destacado que Sack había sido designado para el papel de ministro de Justicia en un planificado gobierno civil posterior al golpe de Estado, lo que resalta su compromiso con la restauración del orden y la justicia en Alemania después de la caída del régimen nazi. Como capitán en el Abwehr, Ludwig Heere formaba parte de un grupo que tenía como propósito deponer al régimen nazi y poner fin a la guerra. Este círculo de resistencia incluía figuras notables como Wilhelm Canaris, el general Ludwig Beck, Hans Oster y Dietrich Bonhoeffer, así como a Heere mismo. Heere estuvo al tanto de los preparativos para asesinar a Hitler bajo Henning von Treschow para marzo de 1943. Sin embargo, su participación en la resistencia le llevó a ser arrestado por la Gestapo en marzo de 1944. Después del arresto de Helmut James Graf von Moltke en enero de ese mismo año. A pesar de su captura, Heere logró escapar y permaneció en la clandestinidad durante un tiempo. Tras el fracaso del intento de asesinato de Hitler el 20 de julio de 1944, Heere se convirtió en blanco de la intensa búsqueda de la Gestapo. Junto con su esposa, se mantuvo oculto durante varias semanas, recibiendo refugio adicional de los hermanos Hans y Otto John. Sin embargo, ante la inminente captura por parte de la Gestapo el 2 de noviembre, Heere tomó la desgarradora decisión de dispararle a su esposa y luego intentar quitarse de en medio. Aunque sobrevivió a las heridas, fue capturado y posteriormente encarcelado en varios campos de concentración. El 9 de abril de 1945, Heere fue ejecutado en la horca en el campo de concentración de Flossenbürg, junto con otros destacados conspiradores como Wilhelm Canaris, Hans Oster, Karl Sack y Theodor Strunk. El abogado y trabajador de la resistencia alemana, Theodor Strunk, quien inicialmente simpatizaba con el nacionalsocialismo, pero luego pasó a oponerse al régimen por su toma de poder y el posterior declive del Estado de Derecho. En 1937, se convirtió en Hauptmann de las Fuerzas de Reserva de Alemania, trabajando en la sección Wehrmacht del Amt-Ausland-Abwehr bajo el mando de Hans Oster. Entró en contacto con Karl Gerdeler y organizó reuniones de miembros de la resistencia alemana en su propia casa, hasta que por su participación en el complot del 20 de julio de 1944, Theodor Strunk fue arrestado el 1 de agosto, dado de baja deshonrosamente del ejército el 24 de agosto y el 10 de octubre condenado a muerte por el Tribunal Popular presidido por Roland Freisler. Luego fue encarcelado en el campo de concentración de Flossenbürg, donde él, Dietrich Bonhoeffer, Wilhelm Canaris, Ludwig Heere, Hans Oster y Karl Sack fueron ejecutados juntos en la horca el 9 de abril de 1945. La caza de traidores. La implacable búsqueda de la Gestapo.
La policía secreta del régimen nazi, la Gestapo, dirigida por Heinrich Müller, era conocida por su brutalidad y eficiencia en la supresión de la disidencia. Después del atentado del 20 de julio, la Gestapo redobló sus esfuerzos para descubrir a los responsables y a todos los involucrados en la conspiración para eliminar a Adolf Hitler. Tras el intento de Klaus von Stauffenberg y otros conspiradores de asesinar a Hitler en su cuartel general en Wolfschanz, la Gestapo se embarcó en una frenética búsqueda para desmantelar la conspiración y capturar a todos los implicados. Para rastrear a los conspiradores, la Gestapo empleó una variedad de métodos que abarcaban desde la interrogación brutal hasta la vigilancia intensiva y la investigación exhaustiva. Los sospechosos eran sometidos a palizas, privación del sueño, hambre y otras formas de tortura para extraer información sobre la conspiración. Los interrogadores no dudaban en usar métodos despiadados para obtener nombres, conexiones y detalles sobre el complot. Además de los interrogatorios, la Gestapo llevó a cabo redadas en domicilios, oficinas y cuarteles militares en busca de conspiradores. Estas redadas eran sorpresivas y se realizaban en todo el país. Los arrestos masivos eran comunes y cualquiera que se considerara sospechoso de estar relacionado con la conspiración era detenido, incluyendo familias y asociados de los conspiradores conocidos. La investigación también fue crucial en la búsqueda de los conspiradores. La Gestapo examinaba correspondencias, registros financieros y cualquier otra evidencia que pudiera revelar vínculos con la resistencia alemana u organizaciones extranjeras. No dejaban piedra sin remover para identificar a todos los involucrados en el complot. También utilizaron la vigilancia como forma de táctica, al intensificar la vigilancia sobre individuos sospechosos, utilizando escuchas telefónicas y otros métodos para monitorear sus actividades. No solo se enfocaban en los principales conspiradores, sino que también vigilaban a sus allegados y cualquier persona que pudiera estar asociada con ellos. Pero el método más efectivo para las investigaciones fueron las amplias redes de informantes y agentes infiltrados para recopilar información sobre los posibles conspiradores. Estos informantes operaban en diversos círculos sociales y organizaciones, incluyendo el ejército, la aristocracia y grupos de la resistencia. A menudo, estos informantes proporcionaban información crucial sobre los movimientos y actividades de los conspiradores, lo que ayudaba a la Gestapo a localizarlos y arrestarlos. La justicia del terror. Roland Freisler y la caza de traidores en el Tercer Reich. Roland Freisler fue un prominente jurista y funcionario nazi durante el Tercer Reich. En 1933, fue designado secretario de Estado del Ministerio Prusiano de Justicia del Reich alemán. Para 1942, su lealtad y dedicación al Partido Nacionalsocialista le permitieron ascender en la administración, alcanzando finalmente el puesto de presidente del Tribunal Popular, Volksgerichtshof, un tribunal especial establecido por el régimen nazi para juzgar casos de traición, disidencia política y otros delitos considerados enemigos del Estado. Al obtener esta posición, se le otorgó un poder casi ilimitado sobre el sistema judicial del país. Como presidente del Tribunal Popular, Freisler tenía el control absoluto sobre los juicios políticos, que frecuentemente resultaban en condenas a muerte. Se estima que al menos el 90% de las sentencias emitidas por su tribunal terminaron en ejecuciones. Bajo su liderazgo, el tribunal se convirtió en una herramienta poderosa para la represión política. Freisler utilizaba su posición para llevar a cabo juicios sumarios y procesos judiciales rápidos, donde las garantías legales y los derechos de los acusados eran ampliamente ignorados en aras de la agenda política del régimen. Pero uno de los momentos más oscuros y notorios de su carrera como presidente del Tribunal Popular en el Tercer Reich fue después del fallido intento de asesinato de Hitler,
el 20 de julio de 1944. Los acusados eran oficiales militares y civiles. Freisler se encargó de dirigir los juicios contra los conspiradores, mostrando una ferocidad y fanatismo nazis aún más intensos de lo habitual. Consideró los juicios como una oportunidad para enviar un mensaje claro de la inquebrantable lealtad al régimen nazi y para castigar públicamente a aquellos que desafiaban la autoridad de Hitler. Su objetivo era no solo condenar a los acusados, sino también humillarlos y desacreditarlos en público, para intimidar a otros posibles disidentes. Durante los juicios, Freisler se comportó de manera extremadamente agresiva y despiadada hacia los acusados, mostrando poco respeto por las formalidades legales y las garantías procesales. Interrogaba a los acusados de manera hostil, los insultaba y menospreciaba, buscando demostrar su superioridad moral y política sobre ellos. Los procedimientos judiciales fueron rápidos y las sentencias predecibles. La gran mayoría de los acusados fueron condenados a muerte. Freisler no permitió ninguna defensa efectiva por parte de los acusados y tampoco toleró ninguna muestra de arrepentimiento o remordimiento. Para él, estos juicios eran una oportunidad para reafirmar la autoridad del régimen y eliminar cualquier amenaza potencial contra él. El clímax de estos juicios llegó con las ejecuciones sumarias de muchos de los acusados, incluidos los líderes del complot, como Klaus von Stauffenberg y otros oficiales de alto rango. Freisler presenció estas ejecuciones con una mezcla de satisfacción y desprecio, considerándolas como un acto de justicia contra aquellos que se atrevieron a desafiar al régimen nazi. Roland Freisler murió durante un bombardeo aliado en Berlín el 3 de febrero de 1945. En ese momento, estaba presidiendo un juicio en el Tribunal Popular. Durante la audiencia, un bombardeo aéreo de los aliados impactó sobre la ciudad de Berlín, alcanzando importantes edificios gubernamentales, incluido el edificio donde se encontraba el Tribunal Popular. El bombardeo fue tan repentino y devastador que no se pudo evacuar la sala del tribunal a tiempo. Freisler, junto con otros presentes en el edificio, quedó atrapado bajo los escombros cuando el edificio fue alcanzado por la bomba. Se cuenta que Freisler fue encontrado muerto debajo de una columna con el expediente de un caso en su mano. En los meses posteriores al fracaso del Plan Valkyria, el panorama político y militar de la Alemania nazi se sumió en un estado de caos y desconfianza. Este periodo estuvo marcado por una serie de traiciones y conspiraciones que sacudieron los cimientos del régimen de Hitler. Dentro de este tumulto, figuras prominentes se vieron arrastradas hacia un complejo entramado de lealtades cuestionadas y ambiciones personales desenfrenadas. Muchas personas pertenecientes al partido de un día para otro se encontraban en el punto de mira. Líderes militares, políticos y civiles, cuyos destinos se entrelazaron en un torbellino de intrigas y decisiones difíciles. Algunos de ellos, como los altos oficiales militares e importantes figuras políticas, cuyos vínculos con el Führer estaban muy afianzados, se vieron encerrados al ver que la guerra ya estaba perdida. Por lo tanto, los generales y círculos cercanos de Hitler comenzaron a priorizar su propia supervivencia, aunque eso conllevara el desacato y la traición al ya deteriorado líder alemán. Los miembros del círculo íntimo de Hitler se vieron envueltos en una lucha por el poder y la supervivencia en medio del colapso del régimen. Las rivalidades internas y las conspiraciones palaciegas se convirtieron en moneda corriente, mientras que cada individuo luchaba por asegurar su propio lugar entre las ruinas. Además, hubo quienes se alzaron como voces disidentes dentro del aparato estatal nazi, desafiando abiertamente las políticas del régimen y buscando activamente su caída.
Oficiales de alto rango del ejército alemán, traidores desenmascarados. Quien más destacó entre los afectados luego del atentado del 20 de julio fue el general alemán Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, quien fue indirectamente implicado en el atentado contra Hitler debido a su supuesta relación con algunos de los conspiradores del Plan Valkyria. Aunque no participó activamente en la planificación o ejecución del complot, se rumoreaba que Rommel tenía conocimiento de las actividades de algunos de los conspiradores y mantenía contactos con ellos. Uno de los aspectos que vinculó a Rommel con el Plan Valkyria fue su posición en el ejército alemán y su prestigio entre los militares. Como uno de los generales más respetados y admirados de la Wehrmacht, su eventual apoyo a un cambio de régimen hubiera sido crucial para el éxito de la conspiración. Además, Rommel tenía ciertas reservas sobre el liderazgo de Hitler y expresó críticas sobre su dirección de la guerra, lo que hizo que algunos conspiradores consideraran la posibilidad de contar con su respaldo. Sin embargo, no hay evidencia sólida de que Rommel estuviera directamente involucrado en el complot. Aunque se encontró con algunos de los conspiradores en el pasado y pudo haber tenido conocimiento de sus actividades, no hay pruebas concluyentes de que haya participado activamente en el Plan Valkyria. A pesar de esto, su presunta simpatía por el cambio de régimen fue suficiente para que fuera objeto de sospechas y posteriormente de represalias por parte del régimen nazi. Rommel, debido a su estatus y popularidad, fue tratado de manera diferente. Se le ofreció la opción de quitarse de en medio, tomando cianuro para evitar un juicio público que podría manchar su reputación. Y, en cambio, se le prometió un funeral de estado honorable. El 14 de octubre de 1944, Rommel fue visitado por dos oficiales de la Wehrmacht en su casa en Herrlingen. Se le dio la opción de enfrentar un juicio público por su presunta participación en el complot o tomar su propia vida. Ante esta difícil decisión, Rommel optó por la vía rápida. Poco después, su muerte fue anunciada oficialmente como resultado de las heridas sufridas en un ataque aéreo aliado en Francia. Heinrich Himmler, uno de los líderes nazis más cercanos a Adolf Hitler, contaba con los cargos de Reichsführer SS, jefe de la policía alemana y ministro del Interior del Reich, pero solo mantuvo dichos cargos hasta el 29 de abril de 1945. Cuando Himmler, consciente de que la derrota alemana era inevitable, comenzó a explorar la posibilidad de entablar negociaciones secretas con los aliados occidentales para buscar una rendición que pudiera ser más favorable para él y para otros líderes nazis. Hacia el final de la guerra, Himmler mantuvo contactos secretos con representantes de los aliados occidentales, como el conde Folke Bernadotte de Suecia y el barón Ernst von Weizsäcker de Suiza. Estas negociaciones clandestinas buscaban una rendición de Alemania ante los aliados occidentales, con la esperanza de evitar la ocupación soviética y obtener un trato más benigno para los líderes nazis, ya que Himmler estaba particularmente interesado en asegurar su propia supervivencia y la de otros líderes del partido. Sabía que, si Alemania caía en manos de los soviéticos, la venganza sería despiadada y que enfrentaría la posibilidad de ser juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Por lo tanto, buscaba una rendición selectiva que preservara su propia vida y la de otros líderes nazis. Sin embargo, estas negociaciones secretas fueron descubiertas por Adolf Hitler en abril de 1945. Hitler consideró estas acciones como una traición imperdonable, ya que el Führer consideraba la rendición como una señal de debilidad y prefería la destrucción total antes que la capitulación, por lo que destituyó a Himmler de todos sus cargos, expulsándolo del partido y del gobierno nazi. Después de su destitución por Adolf Hitler en abril de 1945 y su posterior expulsión del partido nazi y del gobierno, Himmler trató de ocultar su identidad y escapar de la inminente derrota alemana.
Se disfrazó con una identidad falsa como sargento de las fuerzas prusianas y trató de pasar desapercibido entre los refugiados alemanes que huían hacia el norte. Sin embargo, fue identificado y arrestado por las fuerzas británicas en una inspección de rutina en un puesto de control. Una vez capturado, Himmler fue identificado correctamente y puesto bajo custodia británica. No obstante, antes de que pudiera ser interrogado o enfrentar cualquier tipo de juicio por sus crímenes, Himmler decidió quitarse la vida. El 23 de mayo de 1945, un día después de su captura, Himmler se suicidó tragando una cápsula de cianuro que había escondido en su boca. La cápsula había sido proporcionada por la inteligencia británica, que había instruido a los soldados a realizar búsquedas exhaustivas para evitar que los prisioneros nazis se suicidaran. A pesar de estas medidas, Himmler logró consumir el veneno antes de ser detenido. Con el ejército rojo avanzando desde el este y acercándose cada vez más a Berlín, la capital del Reich, Hitler, enfrentando la realidad de la derrota, decidió que prefería morir antes que caer en manos de los enemigos. El 22 de abril de 1945, en el búnker del Führer en Berlín, Hitler reveló su decisión de suicidarse a sus más cercanos colaboradores, incluido uno de los líderes más prominentes del régimen nazi, Hermann Göring. En ese momento, Göring, consciente de la inevitable caída del régimen nazi, decidió actuar en consecuencia, por lo que el comandante en jefe de la Luftwaffe, en un movimiento que fue interpretado por Hitler como una traición, envió un telegrama al Führer pidiendo permiso para asumir el control del Reich en caso de que Hitler no pudiera continuar gobernando. En su mensaje, Göring afirmaba que estaba actuando en interés del país y que su objetivo era asegurar una transición ordenada del poder en un momento crítico para Alemania. Sin embargo, Hitler vio el telegrama como un intento de Göring de usurpar su autoridad y tomar el control del país. En respuesta, destituyó a Göring de todos sus cargos y títulos, lo expulsó del partido nazi y ordenó su arresto. Luego de la rendición de Alemania en mayo de 1945, Hermann Göring fue capturado por las fuerzas aliadas. Göring intentó evadir la captura y huyó hacia el sur de Alemania. Sin embargo, el 6 de mayo de 1945 se entregó a las tropas estadounidenses cerca de Rastatt, en Baviera. Fue arrestado y puesto bajo custodia aliada. Después de su captura, Göring fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y fue uno de los principales acusados en los juicios de Nuremberg, un tribunal militar internacional establecido para enjuiciar a los líderes nazis. Durante los juicios, fue condenado a muerte, y el 15 de octubre de 1946, un día antes de su ejecución programada, Hermann Göring decidió evitar la horca tomando una cápsula de cianuro que había escondido. Falleció en su celda en la prisión de Nuremberg. La situación en Alemania a principios de 1945 era desesperada, con el país al borde del colapso total y las fuerzas aliadas avanzando rápidamente desde el oeste y el este. Hitler se retiró a su búnker en Berlín, consciente de que la batalla por la ciudad sería la batalla final de la guerra. Mientras tanto, Hermann Fegelein, un oficial de las SS y cuñado de Eva Braun, la esposa de Hitler, abandonó su puesto en el Führerbunker, aparentemente decidido a no participar en lo que consideraba un pacto suicida. Peter Hogl, subcomandante del Reichssicherheitsdienst, fue enviado a buscar a Fegelein. Lo encontraron en su apartamento de Berlín, donde se estaba preparando para huir a Suecia o Suiza. Se le arrestó y se le encontró en posesión de una cantidad significativa de dinero en efectivo y joyas, algunas de las cuales pertenecían a Eva Braun. Además, se descubrieron documentos que implicaban los intentos de negociaciones de paz de Heinrich Himmler con los aliados occidentales. Hitler, al enterarse de estos acontecimientos,
enfureció y ordenó el arresto de Himmler, sintiendo una conexión entre la desaparición de Fegelein y la traición de Himmler. Fegelein fue llevado de vuelta al Führerbunker, donde fue interrogado sobre los planes de Himmler. Ante la negativa de Fegelein a cooperar y su estado de embriaguez, Hitler ordenó que fuera despojado de su rango y transferido a un grupo de combate para demostrar su lealtad en la batalla. No obstante, la historia de la muerte de Fegelein está rodeada de discrepancias. Algunos relatos sugieren que fue ejecutado en el jardín de la Cancillería del Reich el 28 de abril, mientras que otros afirman que fue sometido a un consejo de guerra y posteriormente ejecutado por un miembro del Sicherheitsdienst esa misma noche. En septiembre de 1943, Hanna Solf, viuda de Wilhelm Solf, ministro de las colonias bajo el emperador Guillermo II y ex embajador de Alemania en el Japón, fue implicada en el Círculo de Solf, un movimiento intelectual antinazi de Berlín. En una merienda cuya anfitriona era Hanna Solf, fue incluido en el círculo íntimo un nuevo miembro, un médico de nombre Paul Rexe, quien resultó ser un agente de la Gestapo. Este hecho infausto ocasionó el desplome de la organización de inteligencia militar alemana Abwehr y junto al jefe de inteligencia del ejército alemán, Wilhelm Canaris. Los integrantes del Círculo de Solf huyeron, pero todos fueron capturados el 12 de enero de 1944 y ejecutados, salvo Hanna Solf y su hija. Entre los muertos estaba Otto Kiepp, quien tenía conexiones con la Abwehr. El matrimonio Erich Vermeeren y Elisabeth Vermeeren, ambos agentes de la Abwehr asignados a Estambul, fue convocado urgentemente a la oficina de la Gestapo en Berlín. Pero temiendo por su vida, desertaron entregándose a los británicos. Los nazis creyeron erróneamente que los códigos de la inteligencia de la Abwehr habían sido entregados a los aliados. Himmler informó a la mayor brevedad a Hitler, quien ya había perdido la confianza en Canaris. El 18 de febrero se decretó el fin de las actividades de la Abwehr y se relegó a Canaris a un puesto de segundo orden en el Ministerio de Propaganda. Esto privó a los conspiradores prusianos de una inteligencia propia, pero aceleró los planes de acabar con Hitler. Pero después del fallido intento de asesinato contra Hitler en junio de 1944, Canaris fue detenido personalmente por Walter Schellenberg de las SS y puesto bajo arresto en su propia casa. Himmler, su enemigo, persuadió a Hitler de ejecutarlo. Canaris fue llevado al campo de concentración de Flossenburg, donde fue humillado por los guardias de las SS. En un tribunal militar presidido por Otto Torbeck de las SS, Canaris fue condenado a muerte junto a otros conspiradores, incluidos el general Hans Oster, el general Karl Sack, Ludwig Here y el pastor Dietrich von Hofer. Fue ejecutado en la horca el 9 de abril de 1945 por guardias de las SS y su cuerpo fue incinerado. Sus subalternos Erwin Lachausen y Hans-Bernd Gisevius testificaron en el juicio de Nuremberg sobre la oposición de Canaris contra Hitler. Lachausen informó sobre una conversación entre Canaris y el general Wilhelm Keitel, donde lo advertía de que el ejército alemán era responsable de las atrocidades en Polonia, a lo que Keitel respondió que eran órdenes de Hitler. Keitel fue condenado a morir en la horca en Nuremberg.